¿Qué tal? Aquí saludándoles con mucho gusto, con cariño. Y pues estamos en la clase o sesión 398 y vamos a dar lectura al profeta Malaquías. Tiene únicamente 3 capítulos, por lo tanto, hoy mismo los terminamos. Padre bendito y alabado seas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te invocamos, te imploramos la paz para la humanidad, que superemos esta pandemia que nos tiene aún preocupados y atrapados. Por la gracia del Espíritu Santo podamos todos ser responsables y contribuir al bien de todos. Amén. Profeta Malaquías, capítulo 1, oráculo. El Señor dirigió la palabra a Israel por medio de Malaquías. Dice el Señor: yo los amo. Ustedes preguntan en qué se nota que nos amas. Oráculo del Señor: ¿no eran hermanos Jacob y Esaú? Sin embargo, amé a Jacob y aborrecí a Esaú, convertí sus montes en un desierto y di su herencia a los chacales del desierto. Si Edom dice: aunque estemos deshechos, reconstruiremos nuestras ruinas, al Señor Todopoderoso replica: ellos construirán y yo derribaré, y los llamarán tierra malvada, pueblo de la ira perpetua del Señor. Cuando ustedes lo vean, con sus ojos dirán: la grandeza del Señor desborda las fronteras de Israel. El hijo honra a su padre, el servidor a su señor. Pero si yo soy padre, ¿dónde está el honor que me pertenece? Si yo soy el Señor, ¿dónde el respeto que se me debe? El Señor Todopoderoso les habla a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre. Ustedes preguntan: ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Traen a mi altar pan manchado y encima preguntan: ¿con qué te manchamos? Con pretender que la mesa del Señor pueda ser despreciada, que traer víctimas ciegas no es malo, que traerlas rengas o enfermas no es malo. Ofrézcanselas a su gobernador a ver si le agradan y les muestra su favor, dice el Señor Todopoderoso. Eso traen y pretenden que Él les muestre su favor. Pues bien, dice el Señor Todopoderoso, imploren a Dios para que les tenga piedad. Ojalá alguien de ustedes les cerrara las puertas para que no enciendan inútilmente el fuego de mi altar. Ustedes no me agradan y no acepto la ofrenda de sus manos, dice el Señor Todopoderoso. Desde donde sale el sol hasta su ocaso es grande mi fama en las naciones y en todo lugar. Ofrecen sacrificios y ofrendas puras porque mi fama es grande en las naciones, dice el Señor Todopoderoso. Ustedes en cambio la profanan cuando dicen: la mesa del Señor está manchada y su comida no vale la pena. Dicen: qué aburrimiento, y me desprecian, dice el Señor Todopoderoso. Me traen víctimas robadas, tengan rengas enfermas, y voy a aceptarlas de sus manos, dice el Señor. Maldito el mentiroso que tiene un macho en su rebaño y ofrece una víctima castrada al Señor. Yo soy el gran rey y mi nombre es respetado en las naciones, dice el Señor Todopoderoso. Capítulo 2. Y ahora les toca a ustedes, sacerdotes, y no me obedecen y no se proponen honrarme, dice el Señor Todopoderoso. Les enviaré mi maldición, maldiciré sus bendiciones, las maldeciré porque no hacen caso. Miren que les arranco el brazo, les arrojo basura a la cara, la basura de sus fiestas. Entonces sabrán que yo les envié este mensaje mientras duraba mi alianza con Leví, dice el Señor Todopoderoso. Mi alianza con él era de vida y paz, se la di para que temiera, respetara y reverenciara mi nombre. Una doctrina auténtica llevaba en la boca y en sus labios no se hallaba maldad. Se portaba conmigo con integridad y rectitud y apartaba a muchos de la culpa. Labios sacerdotales han de guardar el saber y en su boca se busca la doctrina, porque es mensajero del Señor Todopoderoso. Pero ustedes se apartaron del camino, hicieron tropezar a muchos con su doctrina y pervirtieron la alianza con Leví, dice el Señor Todopoderoso. Por eso yo los haré despreciables y viles ante todo el pueblo por no haber seguido mis caminos y por no tratar a todos por igual cuando enseñen a la gente. ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó un mismo Dios? ¿Por qué uno traiciona a su hermano profanando la alianza de nuestros antepasados? Judá traiciona en Jerusalén, se cometen acciones horribles. Judá ha profanado el santuario que el Señor ama y se ha casado con la hija de un Dios extranjero. El hombre que así proceda, quien quiera que sea testigo defensor, lo excluya el Señor de las tiendas de Jacob. De los que traen ofrendas al Señor Todopoderoso y hacen otra cosa, cubren el altar del Señor de lágrimas, llantos y lamentos, porque no se fija en su ofrenda ni la acepta de sus manos. Preguntan:
¿Por qué sucede esto? Porque el Señor es testigo de que has sido infiel a la mujer de tu juventud, aunque era compañera tuya, esposa de alianza. No la has hecho, los ha hecho Él un solo ser de carne y espíritu. ¿Y qué busca este único ser? Una descendencia dada por Dios, así que cuiden su espíritu para no ser infieles a la esposa de su juventud, porque el que aborrece y se divorcia, dice el Señor, Dios de Israel, cubre su vestido de violencia, dice el Señor Todopoderoso, y no sean infieles. Con sus palabras cansan al Señor, preguntan ¿por qué lo cansamos? Porque dicen que el Señor obra mal, agrada al Señor, que Él se complace en tales hombres, y añaden, ¿dónde está el Dios justo? Capítulo 3. Y terminamos. Miren, yo envío a mi mensajero a preparar el camino delante de mí. De pronto entrará en el santuario el Señor que buscan el mensajero de la alianza que tanto desean, mírenlo entrar, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién resistirá cuando Él llegue? ¿Quién quedará de pie cuando aparezca? Será fuego de fundidor, blanqueador de lavandero, se sentará como fundidor a refinar la plata y refinará y purificará como plata y oro a los levitas, y ellos ofrecerán al Señor ofrendas legítimas. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y Jerusalén, como en tiempos pasados, como en años remotos. Los llamaré a juicio, seré testigo exacto contra hechiceros, adúlteros y aquellos que juran en falso, contra los que defraudan al obrero en su sueldo, oprimen a viudas y huérfanos y atropellan al emigrante sin tenerme respeto, dice el Señor Todopoderoso. Yo, el Señor, no he cambiado y ustedes, hijos de Jacob, no han acabado. Desde los tiempos de mis antepasados se apartan de mis preceptos y no los observan. Vuelvan a mí, volverán ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Ustedes dicen, ¿por qué tenemos que volver? ¿Puede un hombre defraudar a Dios como ustedes intentan defraudarme? Ustedes dicen, ¿en qué te defraudamos? En los diezmos y tributos. Han incurrido en maldición porque toda la nación me defrauda. Traigan íntegros los diezmos al tesoro del templo para que haya sustento en mi templo. Hagan la prueba conmigo, dice el Señor Todopoderoso, y verán cómo les abro las compuertas del cielo y derrocho sobre ustedes bendiciones en abundancia. Alajaré la langosta para que no les destruya la cosecha del campo, ni los despoje los viñedos de los campos, dice el Señor Todopoderoso. Todos los pueblos los felicitarán, porque serán mi país favorito, dice el Señor Todopoderoso. Dice el Señor, sus discursos son insolentes contra mí y ustedes todavía preguntan, ¿en qué te ofenden nuestras palabras? ¿Por qué dicen no vale la pena servir a Dios? ¿Qué sacamos con guardar sus mandamientos y andar enlutados ante el Señor Todopoderoso? Tenemos que felicitar a los arrogantes, los malvados prosperan, desafían a Dios y quedan sin castigo. Así comentaban entre sí los fieles del Señor, el Señor atendió y lo oyó. Ante él se escribía un libro de memorias. Fieles del Señor, que estiman su nombre, dice el Señor Todopoderoso, el día que yo actúe, ellos serán mi propiedad. Los perdonaré como un padre al hijo que le sirve. Entonces verán la diferencia entre buenos y malos, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Miren que llega el día ardiente como un horno, cuando arrogantes y malvados serán la paja. Ese día futuro los quemaré y no quedará de ellos rama ni raíz, dice el Señor Todopoderoso. Pero a los que respetan mi nombre los alumbrará el sol de la justicia, que sana con sus alas, saldrán saltando como terneros del establo, pisotearán a los malvados, que serán como polvo bajo la planta de sus pies el día que yo actúe, dice el Señor Todopoderoso. Recuerden la ley, los preceptos y mandatos que yo les encomendé en Monte Horeb a mi siervo Moisés para todo Israel. Yo les enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor grande y terrible. Reconciliará a padres con hijos, a hijos con padres, y así no vendré yo a exterminar la tierra. Palabra de Dios. Vamos a las notas de pie de página. O aparato crítico. Capítulo 1, versículo 1, título del libro. A diferencia de los demás libros proféticos, no aparece tan claro su autor. Según muchos, se trata de un autor anónimo que de algún modo fue denominado con el sustantivo Malaquí, que significa mi heraldo, mi mensajero. Capítulo 1, versículo 2 al 5. Amor de Dios y elección. Quizá una historia vista más desde el dolor, el sufrimiento y la opresión no permita percibir con claridad las acciones de Dios a favor de su pueblo.
De ahí la pregunta amarga y cargada de escepticismo. ¿En qué se nota que nos ama Dios? El profeta resalta el amor gratuito de ese Dios que por encima de todo y de todos ha preferido a Israel, pese a que este pueblo nunca le ha sido fiel. En el resto de este capítulo y el siguiente, Malaquías va a demostrar cuán distante se halla Israel del pueblo elegido y amado por Dios. Más que cualquier otro. Capítulo 1, versículo 6 al 2, versículo 9. Delitos culticos. Malaquías vive una época muy distinta a aquella que le toca vivir, por ejemplo, al profeta Isaías, donde se podía hablar de esplendor y de belleza en el templo y en el culto. Ahora las condiciones son de pobreza y de sencillez extremas. Con todo, el profeta no critica ni la pobreza ni la sencillez, lo que critica es la manera que se está pervirtiendo el culto. Una cosa es que haya pobreza y otra cosa es que ni los sacerdotes ni el pueblo hagan las cosas como debe de ser. La crítica de este pasaje va dirigida a los sacerdotes. De ellos depende que el pueblo llame un culto digno. Si ellos no propician esto, el pueblo rebaja también la calidad de dicho culto. Nótese la manera como se acentúa el valor de culto y los sacrificios realizados fuera de Israel. Para decir dos cosas. Primera, que todos los cultos de todos los pueblos en definitiva corresponden al mismo y único Dios, universalidad. Y segunda, que a lo mejor esas naciones de todo el mundo dan mayor gloria a Dios en sus cultos que el mismo Israel. Si las cosas no cambian, el Señor retirará de su presencia a sus sacerdotes y toda actividad cultual, porque en lugar de agradarlo, lo irritan con tanta falacia. Capítulo 2, versículos 10 al 16. Justicia y lealtad. Otras dos causas que descubre el profeta para agregar a su tesis de que Israel no ha correspondido al amor de Dios son el matrimonio mixto y el divorcio. La preocupación del profeta es que de nuevo comiencen a introducirse otras divinidades en Israel, pues al casarse con un extranjero o extranjera había que reconocer también como propios los dioses del cónyuge no judío, dándoles el mismo valor que al Dios de Israel. Recuérdese la época tan delicada en que el profeta está ejerciendo su ministerio. Estamos en plena época de restauración nacional, pero también restauración de la conciencia. Ok, qué interesante. Restauración nacional, restauración de la conciencia. Se recurre pues a la figura de Dios como Padre de todos con miras a no cambiar de padre. Ahí es donde radica el problema de los matrimonios mixtos. El otro aspecto es el del divorcio. El profeta fija la postura de Dios frente a la unión conyugal cuando afirma que el Señor es testigo que ha sido infiel a la mujer de la juventud. Se deduce que hay una tendencia al abuso respecto a la libertad de repudio, atributo exclusivo de los hombres. El profeta, basándose en Génesis 2:24, sanciona esta desviación tildándola de violenta, contraria a la intención de Dios en el momento de la creación. Capítulo 2, versículos 17 al capítulo 3, versículo 5. Juicio de purificación. En medio de la demostración de todos los pecados de Israel, el profeta abre un paréntesis para referirse a la llegada del día del Señor, quien se presentará para juzgar. En su juicio tendrá en cuenta a todos los que de algún modo tergiversaron la religión, contaminándola con prácticas mágicas, hechicería y perjurio, pero también a los que tergiversaron la justicia. La justicia adquiere aquí identidad propia: obreros, viudas y huérfanos. Cuando todos hayan sido juzgados y purificados, se podrá hablar de perfección en el culto y en las ofrendas. Capítulo 3, versículos 6 al 12. Diezmos y cosechas. Otro elemento que seguramente estaba causando problemas en relación con el templo y su sostenimiento era la cuestión del diezmo. El profeta, hijo de su tiempo, insta la fidelidad también en este aspecto y achaca su descuido a la pobreza material que ahora vive la mayoría del pueblo. Solo cuando cada uno cumpla sagradamente con esta obligación, el Señor derramará bendiciones en abundancia. No podemos trasladar sin más esta doctrina a nuestra época, pues caeríamos en abusos injustificados. Lo que siempre digo, cuidado con el texto y el contexto, porque si no solo sirve de pretexto. Y tener en cuenta la cultura, porque si no se manipula. Y las traducciones. Miren, qué nota tan interesante. De verdad, y no es que me guste, es que esta es la verdad.
Dice, hay que recordar que el profeta habla en una época en la que se tenía por seguro que el Señor tenía que retribuir materialmente la ofrenda, diezmos y primicias que se presentaban al templo, estableciendo así una especie de trueque o intercambio. Era la manera de pensar y de manejar el concepto de retribución. Y un poco antes dice, no podemos trasladar sin más esta doctrina en nuestra época, pues caeríamos en abusos injustificados. Continúa. Con el paso del tiempo, este concepto tuvo que ir evolucionando hacia una manera muy diferente de entender las relaciones con Dios, y esos modos son los que nosotros tenemos que conocer e incentivar en nuestros pueblos. No hay justificación ninguna para promover en nuestro tiempo el comercio religioso o los trueques de fe con base en las doctrinas que no se pueden descontextualizar por más que estén escritas en la Biblia. ¿Qué tal? Lo que tanto insisto, cuidado con el contexto, porque si no, el texto solo servirá de pretexto. Bien, mañana vamos a continuar y sorpresa. Vamos a comenzar la lectura del profeta Daniel, el último de los grandes profetas por el tamaño de sus escritos. En él nos vamos a tardar igual un poco más, aunque no exageradamente, porque tiene únicamente 14 capítulos. ¿Ok? Bien, muchas gracias.